Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido a lo largo de ya estas dos temporadas. Sin duda ya estamos dando cierre y dar pie a la tercera temporada, pero tenemos el día de hoy la oportunidad de conocer y platicar con el doctor Marco Antonio. Hola Ricardo, bienvenido. De verdad, un sueño dorado para mí el poder platicar el día de hoy con usted, conocerle, pero me gustaría empezar por ahí. ¿Quién es Marco Antonio León Fernández? Muy bien, gracias Ricardo. Primeramente agradecerte esta oportunidad de poder platicar con tu público. Eh, y a tu pregunta la respuesta es Marco Antonio León Fernández. Voy a empezar, soy originario de la ciudad de Tapachula, Chiapas, la frontera sur de México. Ahí realizo mis estudios de primaria, secundaria y posteriormente vengo a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria en el Benemérito de las Américas. Posteriormente hice mi examen para ingresar a la máxima casa de estudios, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Me tocó hacer mi examen en el Estadio Azteca en aquellos años, Okay. 1979-1980, y tuve la satisfacción de haberme quedado en la facultad. Realizo los estudios de licenciado en Derecho, me titulo como abogado, eh, empiezo a trabajar desde el primer semestre y posteriormente ya estando titulado ingreso a laborar a unas oficinas federales del jurídico del ISSSTE. Eh, Ahí estoy poco tiempo, pero también ahí aprendí a varias cosas del litigio, de postular, y me independicé, inicié con un despacho. eh, Posteriormente, pues eh, tengo la oportunidad de tener dos hijos, y a lo largo de ese tiempo, pues yo decidí al principio, como siguiendo los consejos de excelentes maestros que tuve en la facultad, como Celestino Porte Petit, como Raúl Navarro García, magistrado de la sala penal en aquel entonces. Desde ahí yo ya vislumbré que mi área era la penal y el litigio, el postular. Con el tiempo continúo estudiando, hago la maestría en ciencias penales y el doctorado en la Facultad de Derecho y la unidad de posgrado de la Barra Nacional de Abogados. Posteriormente ingreso también al INACIPE a actualizarme en el sistema acusatorio penal y oral. Cuando estaba por esos años la, la reforma constitucional penal del 2008, tuve la oportunidad de capacitarme en el INACIPE, que es mi segunda casa académica, y posteriormente pues tuve la oportunidad también, una vez que me capacité, de formar parte y dar clases en el propio INACIPE. Me tocó la fortuna y el privilegio y la responsabilidad de capacitar en diversos estados en la implementación de este sistema acusatorio, en varios estados como Hidalgo, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Chihuahua y la misma Ciudad de México. Posteriormente tuve la oportunidad también de ingresar a dar clases en la Barra Nacional de Abogado, que es mi tercera casa académica. Uh-huh. Y de esta manera te puedo resumir quién es Marco Antonio León Fernández desde el punto de vista como abogado postulante, desde el punto de vista como académico, como docente, que es otra de las etapas en mi vida que me fascina y me encanta transmitir mi conocimiento y mi experiencia a las nuevas generaciones de abogados. Y pocos pueden tener o decir tener esta visión 360 grados jurídica que yo le llamo postulante, catedrático, conferencista, catedrático usted lo acaba de mencionar, en instituciones de primer nivel, o sea, egresado de la UNAM,
la máxima casa de estudios. Y eso yo creo que pocos pueden decirlo, y de verdad es por lo que desde el momento en que compartimos su portada, yo le decía fuera de cámara, ha sido la que más revuelo ha hecho, y yo creo que de los episodios que más la gente espera. Pero antes de ello me gustaría hacerle una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen a este proyecto, porque nos permite darle un poquito de pie a la plática, y sobre todo a la gente que nos está escuchando, que son estudiantes, abogados en construcción y ya algunos consolidados, encontrar inspiración, tips y consejos, que es el fin de este proyecto. Pero la primera pregunta sería, ¿por qué eligió usted estudiar la carrera de Derecho? Aquí en México últimamente tenemos el mote de la poderosísima carrera de Derecho por todas las bendiciones que tiene. ¿Por qué lo eligió? En esos años tal vez México era otro. Quizá a lo mejor usted estaba decidiéndose entre otras áreas. Entonces nos gustaría saber un poquito más de ello para entrar en contexto. Sí, con mucho gusto. Desde un principio, cuando yo estaba terminando los estudios de preparatoria, en aquel entonces, pues las carreras principales eran medicina, derecho, administración, contaduría. Yo tenía dos opciones, ser médico y ser abogado. Pero en ese transcurso de los estudios de la preparatoria, me di cuenta y me fui inclinando más hacia el área del derecho. ¿Por qué? Pues en aquel entonces, como tú bien lo dices, eran las dos licenciaturas con mayor, podemos decir, de alumnos que quieran entrar a la universidad. Y yo desde un principio tuve esa meta de venir a la Ciudad de México e ingresar a la UNAM. Entonces, es algo, lo he platicado con mis alumnos, fue lo que yo quería hacer. Yo escogí esa carrera. No fue ni decisión de mi padre, de mi madre, o de mi abuela, o de algún tío. Yo quise ser abogado. Entonces es una vocación, es algo que ya que uno se da cuenta también a través de los estudios en la preparatoria, de algún maestro que te llamó la atención, que te marcó el rumbo, y por eso decidió ser abogado. Definitivamente, sí. Aquí nos hemos encontrado en este proyecto gente que, como usted mencionó, estuvo a nada de elegir medicina, psicología, pero bien dicen por ahí que la carrera a veces te llaman, y esa elección, esa vocación, que es de lo que vamos a hablar enseguida, a veces pareciera que ya es innata. Al privado del proyecto nos enviaron el público, cuando le comentaba, publicamos, mejor dicho, su portada, preguntas. Entonces también voy a tratar de que le demos contestación a esas preguntas, y esta es una de ellas. Nos preguntan que qué consejo a usted le dieron y que con el tiempo influyó mucho en su vida, un buen consejo. Un buen consejo. Sí, claro. Un buen consejo que a mí me marcó el caminar de mi vida fue precisamente de mi abuela materna, Mercedes Pinzón Vio de Radlock. Ella me dijo, terminando la secundaria y para iniciar la preparatoria, me dijo: Marco, no hay límites para lo que tú quieras hacer. Tú vas a llegar a donde tú quieras llegar. El límite te los pondrás tú mismo. Eso a mí me marcó mucho. Me marcó mucho porque dije yo, bueno, yo me quería venir a la Ciudad de México. Yo quería ingresar a la máxima casa de estudios. Entonces, claro, para hacer eso hay que tener sacrificios, hay que tener disciplina, hay que tener hábitos para lograrlo, ¿sí? Pero eso fue lo que a mí me marcó, ese consejo. Un gran consejo, sin duda. Creo que es uno que marcó su vida, no solamente personal, sino profesional, seguramente, para consolidar la carrera que al día de hoy usted sólidamente tiene. Otra pregunta respecto a ese tópico de los consejos, nos preguntan, un poquito más ambigua, pero se me hace interesante porque nos la hacen los estudiantes. ¿Qué consejo usted le da a esta generación nueva de estudiantes, a los que hoy están
postulando, están, bueno, mejor dicho, con la intención de postular, de repente tienen muchos miedos, lo platicamos fuera de cámara, hay muchas inseguridades, de repente usted maneja la materia penal y de repente hay mucho temor por los bienes jurídicos tutelados que ello conlleva el ser penalista, el manejar esos bienes. ¿Qué consejos le da a esos estudiantes? Pues lo hemos platicado mucho en el aula. Lo que yo siempre les pido y les doy el consejo, un estudiante de derecho primero tiene que tener disciplina, tiene que tener hábitos de estudiar, tiene que tener una metodología y sobre todo voluntad de querer ser abogado. Y algo muy importante que siempre yo manejo, un estudiante, alguien que quiere ser abogado, postulante, debe de leer mucho, debe tener ese hábito de la lectura. Y aquí, parafraseando a un autor excelente internacionalista uruguayo, Eduardo J. Couture, el creador del Decálogo del Abogado, en uno de esos puntos nos dice que cada día que no leamos, seremos cada día menos abogados. Porque el abogado, no solo el penalista, el civilista, el laborista, el fiscalista, pero en el caso que nos ocupa el penalista, tiene que leer mucho, ¿sí? O sea, quienes nos dedicamos a la materia penal, tenemos que leer el Código Penal de la Ciudad de México, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y estoy diciendo leer, no memorizar. Estoy en contra de los maestros que le piden a sus alumnos de memoria. Leer, entender y comprender, analizar. Y en nuestro sistema, no solamente en el Código Penal hay delitos penales, hay leyes especiales y tenemos casi 50 leyes especiales. Y en esas leyes hay delitos. Entonces, para analizar un caso, para llevar un caso, tenemos que leer mucho. Entonces, una de las cosas que yo les exijo a mis alumnos, leer, leer y leer. Y, entre otros de los hábitos, ser puntual. Un abogado se debe caracterizar por ser puntual. Si no llegas puntual a una audiencia, ya estás perdido. Sí. Llegar con anticipación. Entonces, esas son las características que yo les pido y les exijo a mis alumnos. Yo, una vez que yo llego y se cierra la puerta y hay una tolerancia, ya nadie más entra. Y no hay pretexto, ¿sí? Si yo pude llegar temprano, él también, ellos también. Entonces, son una variedad de hábitos, ¿sí? Eso es lo importante. Y sobre todo, leer, entender, comprender, analizar, tener una metodología. Si no tienen una metodología, si no saben leer, si no saben entender, mejor que se dediquen a otra cosa y no a estudiar derecho, porque no la van a hacer en la práctica. Definitivamente. Volviendo un poquito a los consejos y antes de pasar al siguiente tópico, eh, en esta carrera que usted ya ha formado, ¿ha tenido algún consejo que ha recibido de algún docente, alguien que lo formó, que con el tiempo, bueno, que en el momento a usted le sonó bueno y lo puso en práctica, pero con el tiempo se dio cuenta que no era un buen consejo? Sí, desde luego, claro. En aquellos tiempos y todavía aún, el consejo que te daban anteriormente y con el tiempo te das cuenta que no, utilizar los famosos machotes o formatos Claro. para realizar una denuncia, para contestarla, para presentar alegatos, o sea, cada caso es distinto, Claro. cada caso. Entonces, uno por eso debe tener ese hábito, ese gusto de leer. El abogado se la pasa leyendo todo el día, ¿sí? Y a altas horas de la noche. Hay desvelos, hay pasadas de hambre, porque tienes que analizar un caso. Entonces, eso anteriormente se manejaba, ¿no? Entonces, para mí, con el tiempo me di cuenta que eso no fue un buen consejo.
Sí, definitivamente. Tenía yo eh, un compañero que su mentor, porque realmente no fue mi mentor, mentiría si fuera así, le decía que para un machote, ahorita que usted mencionaba, eso no debería ni siquiera existir la palabra en el orbe. Con el Código Nacional de Procedimientos del área de la que quieras, punto a punto te dice que haces como él decía que era como una receta de cocina, o sea, punto a punto, no hay necesidad. Incluso en la práctica nos hemos encontrado con ciertas páginas de internet que ponen esos machotes, pero Sí, con errores, yo creo que incluso errores a propósito. así es. Peor aún, hay abogados que las usan, ¿no? O sea, que copian y Sí, pegan y tienen el mismo error que el de la página puso a así propósito. es. Eso es lamentable. ¿Qué opina usted al respecto? No, claro, eso denota una falta de profesionalismo de quienes hacen eso, una falta de dedicación, una falta de no respetar a sus clientes y a los casos, ¿no? Totalmente. Eh, yo digo actualmente y siempre, o sea, el tener un despacho, el ser abogado postulante, necesitas de un equipo de trabajo. Ya no solamente es el abogado titular, necesitas de otros abogados, de socios, necesitas de pasantes, necesitas de una persona que sea especialista en leer la denuncia, la contestación, después de que ya pasaron varios filtros, una lectura más, porque tiene que ver mucho la redacción, tiene que ver mucho la ortografía, El estilo. el estilo, y lo que uno trata es hacer claro, ¿sí? Porque la función del abogado es convencer y persuadir al juez, Ujú. al Ministerio Público, de que tenemos la razón y que nuestro cliente no cometió el hecho que la ley señala como delito. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Mediante esto que estoy explicando, ¿no? Tienes que tener gente especialista en cada una de las áreas o las disciplinas. Eso es lo que conlleva actualmente ser abogado y más aún ahorita en el sistema penal con toda la modificación que se vino con la reforma constitucional penal de 2008. Sí, incluso hasta en el equipo de trabajo, contemplar ya incluso tus propios peritos, o sea, gente cercana de tu confianza, ¿no? Eh, Así es como usted se maneja, también tiene un equipo de trabajo Claro, sólido. claro, sí, sí, lo tengo, cuento con otros abogados socios del despacho, con pasantes. Eh, en mi caso particular también mi esposa trabaja con nosotros. Ella se dedica a una área especializada para revisar todo lo que es la Sí, redacción, claro. que sea claro el escrito, que sea entendible, ¿sí? Porque entonces esto nos va a favorecer, ¿sí? En unos alegatos, en unas conclusiones, en fin, como dije anteriormente, tenemos que convencer y persuadir al juez. Si no lo convencemos, pues no podemos obtener mucho. Ujú. Y actualmente, como tú lo dices, necesitamos, si no tener en el despacho, tener conocidos Sí. peritos en psicología, para los casos de abuso sexual, de violación, tenemos que tener peritos contadores para los delitos de fraude, tenemos saber a quién vamos a llamar como nuestro perito, ¿no? Peritos en tránsito terrestre, peritos en criminalística, entonces todo ya es especializado, que conlleva horas de estudio, horas de, de, de licenciaturas, de maestrías, de actualización, de capacitación. Definitivamente. Y bueno, conformar un equipo de trabajo suena muy fácil. Uh -huh. Usted, yo creo que comparte que no lo es, porque de repente temas como el delegar Ajá. responsabilidades es complicado a veces encontrar quien las haga al estilo propio. Sí. ¿Qué consejo le da a esa gente? Porque estoy seguro que ahí detrás están escuchándonos gente que tienen ahorita la encomienda de armar un equipo de trabajo para cierto proyecto jurídico. ¿Qué consejo les da a esas personas para formarlo? Yo el consejo que les daría, y lo platico y lo comento con mis alumnos, eh, es que desde ahora ellos se empiecen a fijar en sus amigos. Ok. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Alguno puede ser muy bueno inclusive para buscar jurisprudencia en el jus. Otro Ujú. puede ser muy bueno
para armar diapositivas, otro puede ser muy bueno para la materia de amparo, otro puede ser muy bueno para hacer algunas conclusiones, pero no solamente se trata de delegar, tú tienes que supervisar, Sí, claro. no confiarte a que tienes gente capacitada, sino pasan por varios filtros y al final tú lo tienes que revisar, porque el que tiene la responsabilidad es el titular, es el abogado titulado. Ujú. Entonces, esa es la responsabilidad. Y el consejo que les doy a los jóvenes es que desde ahorita vean quiénes son, porque tú vas a hacer un equipo de trabajo con la gente que tú conoces Ujú. y que además tiene ciertas habilidades, ¿no? Ciertas características para formar tu equipo de trabajo. Y uno a lo largo de la carrera o de la maestría te vas dando cuenta quién es quién, ¿no? Totalmente. Y, aunque no esté en la pregunta, pero sí va a la par, lo que también para mí es importante, para los jóvenes que están estudiando ahorita, los estudiantes en Derecho, tienen que pasantear, Totalmente. tienen que ir a un despacho a trabajar, tienen que ir a los ministerios públicos, tienen que ir a las fiscalías desconcentradas, tienen que ir a juzgados, ahora se llaman salas penales, unidades de gestión administrativa, pero tienen que ir. Ujú. Muchos se preocupan nada más por sacar 10 o 9 y no hacer práctica profesional. Van a ser abogados, licenciados en Derecho, pero no van a ser abogados postulantes. Van a llegar a un juzgado y no van a saber cómo pedir, ¿sí? Qué decir, ¿sí? Y para algunos maestros, inclusive alguien por ahí lo ha manejado en conferencias que eso no sirve para nada. Pues está muy equivocado, porque para ser abogado postulante tienes que tener práctica, tienes que saber qué se dice cuando vas a presentar una denuncia, Ujú. qué hacer cuando no te quieren atender, ¿sí? Entonces, si nada más se dedican a estudiar y sacan 10 o 9 y no han ido a ningún juzgado, no lo van a hacer en la práctica. Algo que yo he mencionado siempre, ¿cómo preparan a los médicos? Yendo a hospitales, yendo a clínicas, Residencias y demás. residencias, y ahí van en grupos y va el maestro explicándoles. Entonces, acá no se ha implementado eso, pero yo siempre les digo a mis alumnos, váyanse a los despachos. Quizás al principio no les pagan, pero van a aprender. O quizás en otros sí les pagan. O sí se les apoya para sus transportes, para Gastos, sus viáticos. colegiaturas, viáticos y todo eso. Pero están aprendiendo, ¿sí? Porque allá afuera, el secretario de acuerdos, el del archivo, el oficial, el asistente del Ministerio Público, les va a poner trabas, los va a hacer quedar mal. Ujú. Y si nunca fueron, pues no van a saber. Entonces, eso es lo importante. Sí, definitivamente creo que es incluso lo que te separa del resto, ¿no? Empezar a pasantear Claro, lo antes posible, porque si pretendes empezar a aprender con ya egresado, no. sí, de plano no, o te va a costar 3 veces más, e incluso una de las ventajas que te da el pasantear desde antes es justamente que ya en los últimos semestres se te hace muy fácil, si se me Fácil. permite la palabra, ciertas cosas, e incluso me decía un compañero aquí, ya con eso aprendes quién es tu maestro bueno y quién no, porque muchas veces tú ya lo aprendiste en la práctica y muchos docentes pues ni siquiera en práctica están, ¿no? Son docentes y nada más. Entonces creo que eso es importante, como que tener la verdad en ese sentido, ¿no? Claro, y poniendo un ejemplo muy coloquial, ¿no? O sea, si tú quieres aprender a nadar, ¿qué vas a Claro, hacer? pues vas al agua, al mar, al Vas al río. agua, a la alberca, Ujú. a un río, al mar, ahí vas a aprender a nadar. Totalmente. O sea, si quieres ser abogado postulante, tienes que ir a un juzgado, tienes que ir a un ministerio público, ¿sí? Porque podemos mencionar algo simplemente cuando los chamaquean, cuando no pasantearon y llegan ya con su cédula y muy arregladitos y toda la cosa al juzgado y les dicen, asienta tu razón. ¿Cuál razón? ¿La de Immanuel Kant o cuál razón? Sí, ¿No? Y se quedan, ¿qué es esto?
y se burlan de ellos y los hacen quedar Sí, mal, los frustran. los frustran. Entonces, o el otro muy clásico, tiene acreditada su personalidad. ¿Cuál? ¿Personalidad de qué, no? ¿Personalidad de qué? Y seguramente a lo mejor sí vieron esos temas en el aula, pero no les explicaron, no fueron, ¿sí? Definitivamente. Entonces, tienen que ir, porque si no, pues los van a hacer quedar mal. Y se están perdiendo de mucho. Realmente creo que cuando le agarras la pasión a los juzgados, a empaparte, a veces hasta portar como caballeros el traje, eso embiste, eso te da cierta confianza que a eso me refería, se están perdiendo de mucho, tienen que vivirla definitivamente. Incluso me hizo recordar, ya se hizo un personaje aquí en el podcast, una anécdota de una chica, nos sigue, de hecho es seguidora del podcast, nunca vamos a decir su nombre, pero ella perfectamente sabe quién es, que yo la conocí en juzgados, no podía sentar una razón, yo le platicaba en la tarde que eso es de repente lo que les atora bastante. No podía, realmente frustrada, bueno, al final ya uno la apoya, rápidamente sale de la situación y con esa confianza a mí me cuenta la situación en la que vive, ¿no? Dice, eh, ella no había pasanteado jamás. Entra a una firma ya egresada, con cédula incluso. Entonces tenía, como ahora se dice, el bullying de todos los compañeros estudiantes, todos frescos, y ella no tenía la experiencia que, bueno, sí, la experiencia que ellos ya tenían de tiempo atrás. Y ella decía, no, pues es que yo estoy aquí porque a lo mejor mi papá conoce al dueño y quiero llegar un día a ser como él y demás. Y yo le dije, a ver, espérate, él ya te lleva 20 años de experiencia, por más que tú no puedes adelantar el tiempo. Entonces, si no estás ahí, si no estás cómoda, pues también ponte a estudiar, a leer y replantearte muchas cosas. Ella ya estaba al punto de tirar la toalla, o sea, ya no aguantaba la situación. Y a mí me dejó pensando, por eso lo he citado en muchos episodios, cuántos buenos abogados nos hemos perdido por situaciones como esa, ¿no? O sea, que a lo mejor sí tenían el talento y las ganas, pero pues no tuvieron el apoyo, no tuvieron la decisión de pasantear, ¿no? Por eso es importante. Y algo muy importante, Ricardo, volviendo a este tema, anteriormente, en aquellos años, yo estudié con el sistema inquisitivo, Ujú. aprendí a litigar con el sistema inquisitivo y luego nos cambiamos Sí. al acusatorio penal y oral, ¿no? Que viene del common law. Ujú. Tuve esa transición, pero yo sí, o sea, el que es penalista sentía ese gusto, esa satisfacción. Por eso yo digo, te tiene que gustar a ti, tienes que tener el interés de estar en un juzgado en aquellos tiempos, en la, en la, en la, en la barandilla, ¿sí? Hablando con tu cliente, ¿sí? Y saber que tu cliente venía de los túneles del reclusorio. Entonces, esa era una parte importante, una emoción tremenda, ¿sí? Ahora, actualmente lo vivimos en las salas, ¿no? Todo se videograba, pero también es una presión. Pero para eso debes estar preparado. Para eso debes tener horas de capacitación y horas de estudio, porque ahora todo se habla, es a partir de la palabra, el convencimiento. ¿Y cómo vas a convencer y cómo vas a tener palabra y conocimiento? Pues estudiando. Si no estudias, si no investigas, no vas a hacer nada. Uh-huh. Entonces, esa es la importancia, ese es lo bonito de la materia penal. Es ese gusto, esa intención, esa voluntad que tú tienes para ser abogado postulante. Totalmente de acuerdo. Incluso ese último argumento que usted menciona me hace recordar una de las palabras que citamos en el principio de este programa, que es la vocación. Seré curioso. Encontrar la vocación en la abogacía, independientemente de la materia a la que te dediques, tiene cierta historia y cierta complejidad incluso. Puedes proponértelo, pero hay quienes nunca la encuentran y nunca, no puedes vivir de algo que no te hace feliz. Si no encuentras la vocación, no va a funcionar. Mi pregunta es, ¿en qué punto usted mencionaba que le tocó en sus inicios el sistema anterior?
¿En qué punto es donde encuentra usted la vocación? No solamente por la postulancia, porque ya leíamos en su semblanza cuando me la envió que se dedicó también a otras áreas, civil, familiar, como todos quizá empezamos. Pero ¿en qué punto fue en el que encontró usted la vocación por la materia penal? Que es todo un tema. Yo siento que es sin duda la materia que más atrae al estudiante junto con el derecho fiscal, aunque no todos le entran al fiscal, pero me gustaría saber en qué punto usted encontró la vocación por esa materia. Sí, mira, yo seguí buenos consejos de mis maestros en la universidad y ellos nos dijeron cuando ya estábamos terminando, al principio jóvenes tienen que litigar de lo que le llegue, Claro. ¿sí? En otras palabras, de todo, ¿no? Porque tú estás saliendo y pues si te llega un asunto civil lo tienes que llevar, Claro. acabas de salir. Yo tenía el respaldo de estar trabajando en un despacho. Entonces, el consejo sería a los jóvenes, desde ahorita, desde que están estudiando, empiecen a incursionar en distintas ramas, que vayan a pasantear un rato, un tiempo en penal, otro tiempo en civil, tomando en cuenta lo que en este momento les gusta y quieren, porque te puede gustar y después te das cuenta que no es tu vocación. Totalmente. Entonces tienes que pasar por ese filtro. Tienes que pasar por un área penal, por un área civil, por una área familiar, por una área laboral, una fiscal. Yo sí la fiscal no, porque no me gustan los números. Por ¿Sí? dos. Entonces yo estaba entre civil, familiar, pero yo desde el segundo semestre sabía que yo iba a ser penalista. Desde el segundo semestre cuando me dio clases Raúl Navarro García, excelente maestro. ¿Sí? Entonces, yo desde ese momento dije, yo voy a ser penalista. Entonces, con el tiempo, empiezo a litigar, empiezo a postular, pues, en el despacho donde estás, llevan otros asuntos y me fui dando cuenta cada una de las ramas, cuáles eran para mí las más importantes. Y después de cierto tiempo, después de varios años, dije, lo mío es lo penal. No es que desconozca la materia civil o la materia familiar, porque sí las litigué un tiempo, pero después a mí me gustó, me llamó la atención más el área penal. ¿Por qué? Porque defiendes valores importantes, la libertad de las personas, el patrimonio, ¿sí? La dignidad de las personas, ¿sí? Los derechos humanos antes eran garantías individuales, ahora son derechos humanos, derechos fundamentales. Eso a mí me llamó la atención y yo dije, yo me inclino por el área penal. Y después de muchos años me empecé a capacitar, fui al INACIPE, ¿sí? Fui a la Barra Nacional de Abogados, ¿sí? Estudié la maestría, estudié el doctorado y me dedico más al área penal. Porque después de haber recorrido, después de haberme dado cuenta que a mí lo que me gustaba y lo me satisfacía era el área penal. Entonces, por eso estoy en el área penal. Definitivamente. Volviendo a las preguntas de los... Esta me suena que es de un estudiante, pero a pesar de ser quizá muy básica, se me hace una buena pregunta. Por eso la filtramos. Nos pregunta que qué diferencias usted encuentra entre el sistema anterior y el actual. Digo, más allá quizá de la oralidad, que sería quizá la más palpable, la más básica, que en el punto fino de Marco, ¿cuáles son las diferencias para que la gente que está a lo mejor empezando, o sea, que ya tienes nociones, pero no, a lo mejor no está a punto de egresar, las pueda palpar? Hay muchas diferencias y qué bueno que dejamos el sistema inquisitivo y pasamos a un sistema acusatorio penal y oral. ¿Por qué? Porque en el inquisitivo Uh-huh. era todo escrito, ¿sí? El Ministerio Público tenía el monopolio de la integración de la averiguación previa, Uh-huh. ¿sí? En aquel entonces, para representar a una persona en materia penal, bastaba con que fuera persona de su confianza. Sí, claro. Entonces, no había defensa, ¿sí? ¿A quiénes nombraban como persona de confianza cuando una persona la presentaban ante el Ministerio Público y no llevaba abogado ni familiar? Pues a cualquiera, A ¿no? Casi cualquiera, al que cuidaba los carros en el estacionamiento de las agencias del Ministerio Público, al que llevaba
y repartía la comida a los ministerios públicos. Entonces no había defensa. Actualmente sí, actualmente tiene que ser licenciado en Derecho. Y además, tener conocimiento en este sistema. Otro de los puntos importantes es que ahora el juez permanentemente debe estar en todas las audiencias. La característica de inmediación. Tú mencionaste la publicidad, la continuidad, la contradicción. O sea, que ambas partes contradigan y estén en un mismo nivel, ¿sí? Tanto el fiscal, el Ministerio Público que acusa, como la defensa que tiene la oportunidad de defender a su cliente. Y una de las características importantes que yo veo en este sistema está plasmada en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice quiénes son los sujetos intervenientes en este sistema. Y hay uno que se me llama asesor jurídico. ¿Quién es el asesor jurídico? El asesor jurídico puede ser de oficio, puede ser privado o particular. El asesor jurídico es el que va a asesorar a la víctima, ¿sí? Directa o indirecta. ¿Pero qué va a hacer el asesor jurídico? Estar a la par del Ministerio Público. Yo le digo impulsarlo. Porque el Ministerio Público, digamos la verdad, no investiga. En nuestro sistema no investiga, está limitado. Está limitado por muchas cosas, ¿sí? Por falta de presupuesto, está limitado porque ya está cansado, aburrido, porque tiene muchas carpetas de investigación, ¿sí? Y porque tiene que cumplir con un rol. Entonces el asesor jurídico es el que impulsa y le dice al Ministerio Público, oye, mira, vamos a presentar este dato de prueba, este medio de prueba, ¿sí? Hay que hacer esto, hay que presentar este dictamen de un psicólogo, hay que presentar este dictamen de un médico, ¿sí? Hay que presentar este dictamen de un contador. Entonces, el asesor jurídico es el que va a impulsar al Ministerio Público. Esa es una característica importante de este sistema. Y todos los principios del sistema acusatorio, que debe estar presente el juez. Y otra de las características es que hablamos de 3 jueces: el juez de control, el juez de etapa intermedia y el juez de juicio oral. Son 3 personas distintas, ¿sí? Y el Ministerio Público, uno es el que integra la carpeta, otro es el que pasa a la etapa de investigación complementaria. Ya llevamos 2, y 3 jueces son 5 personas distintas. Y anteriormente era nada más un Ministerio Público que ejercía todo el monopolio y un juez, y paran. Y si te tocaban uno de consigna, ya ni la contabas. Y lo importante acá es que tienes que ser capacitado. Sí. Es lo que yo les digo a mis alumnos. No crean que al salir de la licenciatura ya el mundo se les va a abrir y todos van a solucionar. Tienen que seguir estudiando, se tienen que seguir preparando. Eso es lo importante. Mencionaba usted la parte del Ministerio Público, de la Fiscalía. Sí. La mencionaba a la perfección, pero desde el punto de vista desde esta trinchera de postulante, ¿qué opinión le merece la situación actual? Ya nos decía, pues de repente no tienen los recursos, la carga de trabajo los hace actuar en automático, tal pareciera, y muchos malos también actuares que de repente tienen en general. Pero ¿qué opinión le merece esa parte técnica en específico de la situación actual de los ministerios públicos y de las fiscalías? La parte técnica, sí. Pues desafortunadamente, hablo de generalidad, hay sus excepciones, pero gran parte de los ministerios públicos están a disgusto, llevan muchos años, cumplen nada más un horario, tienen mucha carga de trabajo, pero sobre todo ya no tienen interés, ya no tienen esa sensibilidad para atender a una persona que llega a denunciar la noticia criminis. Puede ser una madre que lleva a un menor que fue abusado sexual, que fue violado, puede ser una mujer adulta que llega después de ser violada, ¿sí? O puede ser un familiar que llega que a su hijo o a su esposo le impactaron el vehículo y lo dejaron con lesiones de tercer grado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo que actualmente sí se necesitaría una sacudida a las agencias del Ministerio Público, a la Fiscalía,
a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hablo de la Ciudad de México. He ido también a provincia, pero en provincia también está peor, ¿sí? Hay sus excepciones. Pero aquí en la Ciudad de México sí se necesitaría una sacudida, de arriba hacia abajo. Porque no se trata, y sí hubo capacitación para los agentes del Ministerio Público. Del 2008, que fue la reforma constitucional penal, al 2016 fue la vacatio legis. Ahí se tenía que capacitar, y sí los capacitaron, pero los capacitaron con cursos de 20 horas o 40 horas. Pero el Ministerio Público lleva 20, 25 años. Ya no tiene ese gusto, ya no tiene esa sensibilidad. Y ahí hay problemas. Y no solamente con el Ministerio Público, hay problemas con los policías de investigación ahora. Tú vas a las fiscalías, a las agencias del Ministerio Público, y los policías de investigación, las computadoras no sirven, están infectadas, ¿sí? No tienen ni hojas. No tienen ni hojas, no tienen ni internet. ¿Sí? Te dicen claramente, mire, licenciado, aquí no tenemos nada. Mejor llévela directamente al búnker y preséntela en informática. ¿Sí? Entonces, y otras veces no tienen hojas. Te dicen, ¿quiere su carpeta? Sí, pero si la quiere rápido, tráigame sus hojas. Porque si no, de aquí que lo autorice el del administrativo y que venga aquí, venga allá, no te las dan. Entonces, ese es un problema. Sí se necesitaría una capacitación permanente, pero real. Y que ya no quiera estar a gusto, que ya no esté a gusto, pues hay una fila de jóvenes que vienen empujando. Y jóvenes muy actualmente, ¿sabes quiénes quieren ser en su mayoría penalistas? Mujeres. Definitivamente. Muy buenas penalistas mujeres en México. Sí, Y definitivamente. podríamos mencionar actuales. Entonces, tanto en la postulancia como personas también que quieren ser ministerios públicos. Yo he tenido la oportunidad de capacitar a ministerios públicos federales, es otra cosa. Pero también el Ministerio Público del Fuero Común, ¿sí? Actualmente los alumnos, cuando tú les preguntas, porque yo siempre lo hago, qué rama, a qué áreas se piensan dedicar, te empiezan a decir, y la mayoría son mujeres. Sí. Sí, de hecho cuando hicimos este proyecto a planear, solamente en planeación como un sueño, vamos a decirlo así, me di a la tarea como de filtrar a quienes quería traer. Y los referentes hoy día en materia penal son mujeres, pero ni siquiera un porcentaje equitativo, ¿no? Yo diría el 80%. Liz Padilla, Verónica Román Quirós, Carla Pratt, Paulette Montes, Nancy Villafán. Algunas ya las hemos tenido, otras poco a poco, pero eso es muy curioso porque es un área que por años estuvo gobernada por hombres. Entonces, que hoy los referentes sean del género femenino, eso llama muchísimo la atención y es muy bueno. Mira, yo te podría mencionar las mismas o más personas porque las conozco, Sí. porque me las he encontrado en, en salas penales, en fiscalías, en el búnker, en la academia. ¿Sí? Te podría mencionar, por empezar, porque hay un buen número, Claro. Marisela Cifuentes López, Verónica Román Quirós, Carla Prat Orozco, Itali Ciani Sotomayor, Nancy Villafán, Paulette Montes, ¿sí? Y de ahí le puedo seguir. Podríamos mencionar a Muchísimas. Mónica, se me fue su apellido ahorita, Ponzanelli, ¿sí? Podríamos citar también a Beirut Hernández Díaz, podríamos citar también a Alejandra Bisuet, podríamos citar a otras 2 o 3 maestras que no son penalistas, pero están en el área de derechos humanos, ¿sí? Podríamos mencionar a la maestra, se me fue su nombre también ahorita, perdón, Julieta Morales Sánchez, ¿sí? Ella tiene un libro con el maestro Sergio García Ramírez de la Reforma Constitucional Penal y Derechos Humanos. Podríamos citar también
a Elba Suárez Solares, ¿sí? Podríamos citar también a la maestra Gilda Nava García, ¿sí? O podríamos citar también a la maestra Frida León Sierra. Ujú. O sea, puras mujeres, ¿eh? La maestra Londoño Jaramillo, de Ah, Colombia, una historia la impresionante. maestra Jaramillo también, Sí, de Jibo, ¿no? sí, Entonces, y si le seguimos, podemos nombrar a más. O sí, sea, yo te nombré a las anteriores porque son a las personas con las que yo me encuentro en las fiscalías, me encuentro en la academia en el INACIPE, me encuentro en la Barra Nacional de Abogados, me encuentro en el búnker, ¿sí? Y en las salas penales. Entonces, esto denota ese interés y podríamos seguir mencionando a otras maestras importantes también que ahorita de momento se nos sí, puede claro. pasar, ¿no? Pero digo, y todas ellas, aparte de ser postulantes, se dedican a la investigación, también tienen obras Sí. y muy importantes para el litigio. Muy buenas articulistas Muy buenos también. articulistas que tienen libros también Ujú. importantes. Entonces, y se van incorporando otras áreas también como los derechos humanos, se van incorporando como los delitos ambientales, el derecho Sí. ambiental, el derecho a las vías de telecomunicación. Ujú. Entonces, todo está relacionado. La misma justicia penal para adolescentes que parece venir de boga en estas últimas semanas en la agenda penal, junto con los medios alternos de solución de controversias, son los temas que ahorita están llenando todos los eventos. Fíjate que has tocado un punto muy importante, la justicia integral para adolescentes. Eh, y ahí también se requiere tener una especialidad. Y Ujú. lo dice la ley, el artículo Sí, 23 de la ley lo señala. Debe ser especialista especialista. en justicia penal para adolescentes. Si tú quieres ser representante de un menor de edad, así tengas maestría, doctorado, pero no tengas una Sí, sí, especialidad sí. en justicia penal para adolescentes, no puedes ser representar a ese menor de edad. Y qué bueno, y qué bueno. Y también se requieren jueces especialistas en estos casos. ¿Sí? Sí. No lo hay en todo porque falta presupuesto, es lo importante. Aquí es algo bien importante. La impartición y la administración de justicia está limitada por falta de presupuesto. Sí. Se debería de invertir Más en ese tópico, más en ese tópico. Y algo que definitivamente. también pudiéramos señalar, que casi nadie lo menciona, la prevención del delito. O sea, y lo decía una persona allá por 1771, Becaria, César Becaria lo decía. Estoy hablando de 1771, con su libro Los delitos y las penas. El Tratado de los Delitos y las Penas de César Becaria. 1771. La prevención del delito. Faltan políticas públicas para prevenir el delito realmente. Definitivamente. Eso es lo importante. Eso tendría que inundar los foros jurídicos y no otras cuestiones, pero incluso rebasa a veces al mismo gobierno, pero creo que es tema para otro podcast. Incluso con ustedes yo estoy convencido que podríamos aventarnos toda una temporada con diversos tópicos porque es usted una enciclopedia jurídica viviente. Otra de las preguntas básicas que nos envía el público y que básicas no en el sentido de meritorio, sino que son creo que a veces las que nos hacen regresar a los orígenes y son muy buenas por ello. ¿Qué consejo usted daría a alguien? Incluso me suena que no es ni siquiera estudiante y ahorita va a ver por qué. ¿Qué consejo le daría a usted a alguien para denunciar ante el Ministerio Público sin morir en el intento? Bueno, el primer consejo que yo daría es que denuncien, que no se queden callados. Y preferentemente ir acompañado de un abogado penalista. Si no tienen recursos para un abogado penalista, ir de todas maneras al Ministerio Público, a la Fiscalía, y pedir y en su momento exigir a un defensor de oficio. Y si no les hacen caso, hay un teléfono rojo empotrado, sí, en todas las agencias, que lo descuelgue y ahí le van a
decir que se le ofrece, Llega rapidísimo. y llegará rápidamente el defensor de oficio, que a lo mejor se fue a comer, ¿no? Sí. Y la otra, en todas las agencias y fiscalías también hay un directorio con las fotografías y los nombres del fiscal, del responsable, de los ministerios públicos y de sus asistentes. Buscar al fiscal, que debe estar ahí, y tocarle la puerta. Y si no está, debe estar su secretario particular o su asistente. Y le van a hacer caso. Totalmente. Esos son los tips. El teléfono rojo funciona. A mí me han llamado clientes o gente que, oiga, estoy en el Ministerio Público y no me hacen caso. Teléfono rojo. O busque al fiscal, pregunte y suba, que no se queden callados. Y de preferencia, contar con un abogado titulado penalista. Porque cambia completamente. Cuando va uno y te lo dicen, es que vine solo y no me hicieron caso, nomás llegó usted y habló, inmediatamente, ¿no? Entonces, lo primero es denunciar y que no se queden callados, porque entiendo, son muchas horas las que se pasan para ir a denunciar, y eso los desiste, o los desiste cuando el defensor de oficio no va y los deja plantados. ¿Sí? Y otra de las cosas también que se debería modificar es la revictimización. Tiene que hablar y decir lo mismo, platicar lo que pasó, lo que nosotros llevamos en materia penal, la noticia criminis, decir qué fue lo pasó, en dónde pasó, a qué horas pasó, quiénes estuvieron, cómo fue. Lo dicen con el del mostrador, lo dicen con el médico, lo dicen con el Ministerio Público y lo dicen con el policía de investigación, 4 personas. Entonces, después de haber estado 2 horas, 3 horas, o más, mejor me voy. Entonces, si les tocó el cambio de turno, peor. Peor. Anteriormente, cuando yo estaba estudiando hace muchos años, un maestro nos platicaba, él trabajaba para la Procuraduría y habían supervisiones. ¿Sí? Desde el área central iban a las agencias a cualquier hora a ver si realmente el Ministerio Público estaba en sus funciones. Les podían llegar a las 2, 3, 4 de la mañana, o a las 10 de la mañana, o a las 5 de la tarde. Y Ministerio Público que no esté, levantarle un acta y el que sigue. Y que realmente el Ministerio Público tenga la vocación, ese gusto de seguir sirviendo. Es un servidor público, que escuche, que tenga sensibilidad, que no se burle, sí, que no le diga, ay, ¿vas a denunciar a tu esposo? Fíjate, lo vas a mandar al reclusorio. ¿Quién te va a mantener? No te hizo nada. Sí, la próxima vez sí le hizo y hasta muerta. Sí, totalmente. Entonces, ¿y ese es un ministerio público? Lamentable. Incluso me recordó la ley Olimpia, de ahí viene todo el origen del mal actuar de ellos. Se aprovechan de la gente muchas veces, que le dicen, no, pues yo no sé leer ni escribir, y le ponen ahí lo que quieren. Y todavía le dicen, no, se negó a recibir al defensor de oficio. Cuando ni siquiera se los ofrecieron. Si no sabe leer ni escribir. Lamentable. Y eso pasa aquí en la Ciudad de México, ¿eh? En todas las alcaldías, que no vengan a decir que no. Sí. Y pasa también en provincia. Yo creo que pasa más en provincia. Claro. Entonces, pero eso sí, hay presupuesto para otras cosas. Nada más ve los vehículos que transportan a los fiscales. A los PDIs, los nuevos. A los PDI. No. ¿Sí? Pues, dices tú, bueno, pues, ahí sí hay presupuesto, y no hay presupuesto para material o para pagarles más a los ministerios públicos. Tiene mucha carga de trabajo. Pero también hay otros que ya no deberían estar ahí. Definitivamente. De hecho, me dejó pensando en muchas situaciones, pero sí es lamentable. Platicábamos hace unos episodios atrás, tuvimos la oportunidad de traer al juez de control Alex Díaz Antonio y al juez en retiro Faustino Carrillo Ahumada.
De repente el abogado penalista, por ejemplo, en situaciones como que tal pareciera que el juez de control solamente, por más que prepares tú tus pruebas, se las admite todas y que se hagan bolas en la siguiente audiencia con el siguiente juez, son cuestiones que nosotros solemos ver como falencias del sistema, incluso ya llega a sonar la palabra frustración en ese sentido al abogado postulante. El juez Alex Díaz nos decía, pues es que también toma en cuenta lo que usted justo mencionó, por eso me acordé, las partes técnicas también tienen su carga de trabajo, nosotros también. Y ponerse en el lugar de los demás sí ayuda a entender, pero sin embargo creo que ahí sigue habiendo un problema. El doctor Faustino Carrillo nos hablaba un poquito de la inteligencia emocional que se debe de tener, no solamente como postulante, porque hoy es postulante, pero como juez que dice que fue vital para su actuar. ¿Qué opinión a usted le merece esta parte de los jueces? Eh, desde, volvemos a esta visión de 360 grados que usted tiene en el dominio de todas las esferas del orbe jurídico mexicano. Mm, hay de todo, hay de todo. Decía anteriormente, este sistema fue implementado a partir de 2016, o sea, llevamos 6 años, ¿no? Fue heteroaplicativo Sí, 2008, pero sí. Sí, desde 2008 fue una preparación, sí, capacitar a todos los sujetos intervenientes, los jueces los capacitaron, pero aquí otra vez es lo mismo. La mayoría sí están preparados. Este, lo importante es que son tres personas distintas, un juez de control, un juez de etapa intermedia, un juez de juicio oral, ¿no? En algunos estados o por la carga de trabajo puede ser que te toque el mismo juez de control con el siguiente, ¿no? Pero el juez de juicio ya es ya otro. es otro. Entonces, en su mayoría sí están bien, pero algunos sí se pasan, ¿sí? Te voy a contar una anécdota, no voy a decir el lugar, pero me tocó una jueza mujer, una dama. Entonces yo, al dirigirme hacia ella, le dije, bueno, su señoría, usted como juez tendría que haber hecho esto y esto y esto. Y se me queda viendo y me dice, ¿no se ha dado cuenta de algo? No soy juez, soy jueza, soy mujer. Y le dije, su señoría, yo lo digo con todo respeto en término genérico. No, la REA ya lo ha establecido. Debe ser jueza. Yo sabía que no es cierto lo que ella estaba diciendo en ese momento, de que la Real Academia Española lo establece. No, lo establece que es genérico, es juez Sí. genérico. Su señoría Su incluso, señoría que creo que incluso, es el ¿no? general. Entonces, y me dijo que me podría sacar de la sala si yo seguía en esa tesitura. Lamentable. Y otros también son muy mediáticos. Mm. El juez debe dirigir, conducir. Ese es su papel, ¿no? Pero hay algunos que se pasan, ¿sí? Y quieren ser ellos el centro de la atención y con lo característico que te pueden sacar de la sala, que te pueden poner medidas de multas, en fin. Y no. Entonces, en su gran mayoría están bien. Algunos no. Y el código lo dice otra vez, el 105. Ujú. Somos sujetos intervenientes. Nosotros como abogados, Vamos a debatir. ¿sí? Defensores particulares y él como juez. Sí. Estamos en esa misma igualdad. Claro, debe haber un respeto, pero algunos no lo hacen como tal, ¿sí? Y luego la amenaza de que te van a sacar, te van a multar y que van a llamar a la gente que tiene el control y la tranquilidad y la seguridad de las salas. Y eso hace que de repente uno, aunque tenga experiencia, como que dices, bueno, ok, La pero pienso. lo importante es que yo sí se los he dicho, bueno, su señoría, si usted cree eso, yo no estoy faltando el respeto, pues todo está grabado. Y
puedo poner mi queja, puedo plantear un recurso, porque esto está grabado. Claro. Queda una copia de audio-video, ¿no? Pero la gran mayoría están bien. Otros tienen unos criterios muy raros, ¿sí? Pero tenemos recursos. No, incluso también mencionar que ese es un porcentaje muy mínimo, porque hay jueces como, se me viene a la mente simplemente los dos que mencioné, Uh-huh. o Aaron Camara, Atristaín, gente que hace bien las cosas, ¿no? Sí, a mí me ha tocado aquí en la Ciudad de México, digamos, tenemos a Gerardo Campos Malagón, Claro. el doctor, el que acabas de mencionar, Ángel Aarón Cámara Atristaín. Arismendi, Eduardo Cliver Jasso, Uh-huh. ¿sí? María de la Luz Elena García Chávez, un magistrado de Durango, Alejandro Ramón Fuentes, excelente, que además me tocó de maestro en la especialidad, Carmen Marquina, Patricia Moreno, Baja California. Sí, Entonces, hay, hay muy buenos jueces, sí. muy buenos magistrados, ¿no? Entonces, pero algunos sí, como que se extralimitan en su función de juez, ¿no? Totalmente. Pero, otra vez, todos estamos aprendiendo. Uh-huh. Llevamos 6 años. Quien diga que ya sabe todo, no. Incluso ellos también se capacitan Ah, claro, constantemente. se capacitan constantemente y los ratifican. Sí. Y algunos no llegan a No, ser no, todos. ratificados, Uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, es una situación que, por eso insisto otra vez en Eduardo J. Couture, cada día que no leamos, cada día que no estudiemos, vamos a ser menos Los abogados. abogados. Yo en este periodo de pandemia lo aproveché, estudié una especialidad en la Benemérita Universidad de Oaxaca, La BU. en la UO, precisamente la de justicia penal para adolescentes, ¿Mm? ¿sí? Y me metí a los diplomados de la Suprema Corte de Justicia, excelentes, Estuvieron muy buenos, sí. derechos humanos y juicio de amparo. Entonces, y tengo planes para también seguir estudiando. Nunca uno deja de estudiar, Definitivamente. nunca. Tengo un proyecto también de escribir un libro, que lo estoy trabajando. Entonces, eso es, Seguir una constante. capacitación constante. Y hablando de capacitaciones constantes, esa hila la siguiente pregunta. ¿Qué delitos del catálogo que tenemos en el sistema jurídico nacional usted considera que necesitan o requieren un mejor personal en el sentido de su profesionalización y su capacitación? Obviamente, tal vez se me ocurre a mí delincuencia organizada, que son de los de última ratio, no sé, pero en su punto fino, ¿cuáles son esos delitos? Pues todos los delitos merecen una capacitación y una dedicación continua y permanente, pero digamos los de Alto impacto. alto impacto están delincuencia organizada, todos los relacionados con narcotráfico, secuestro, privación ilegal de la libertad. Yo diría también los delitos sexuales, Uh-huh. violaciones, abusos sexuales de menores. Este, ¿Por qué? Porque requieres, para poder demostrar la existencia o la no existencia del hecho que la ley señala como delito, requieres de un equipo de trabajo, requieres de pruebas periciales de las ciencias, ¿sí? Requieres de un psicólogo, requieres de un médico, en el caso de violación, requieres de un perito en psiquiatría, requieres de un contador en los delitos de fraude, Uh-huh. requieres un perito en dactiloscopía, ¿sí? En grafoscopía. Ahora, las pruebas importantes para ganar un delito, según lo que quieras del lado que estés,
son las pruebas periciales. Sí, importantísimas para tutorear el caso. Sí, ya no es la testimonial, ya no es aquí ya no hay pruebas reinas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esas son importantes, tener esa visión de poder contar o saber qué peritos vamos a llamar. Eso es lo importante para mí. Definitivamente, gran respuesta. Vamos a ir ya cerrando esta charla, de verdad. Un gustazo haber estado el día de hoy con usted. Y esta es un poquito personal, se la quiero yo hacer. ¿Cuáles serían, si usted tuviera sobre la mesa la posibilidad de proponer cuestiones para mejorar la administración e impartición de justicia en materia penal en México? ¿Cuáles serían esas propuestas de Marco donde encuentra que atacando en esos puntos estratégicos podríamos mejorar la situación? Primero, mayor presupuesto. Uno. Del gobierno federal, presupuesto para la administración y impartición de justicia. Segundo, capacitación constante en todos los servidores públicos, pero una capacitación seria. No cursitos de 20 horas, 40 horas, 8 vapor, horas, ¿no? Hacer un diagnóstico de realmente quién quiere seguir siendo servidor público, quién quiere seguir siendo ministerio público, quién quiere seguir siendo médico legista, policía de investigación, quién quiere seguir siendo secretario de acuerdos, quién quiere seguir siendo juez. Entonces, porque debe tener ciertas características, sensibilidad, ¿sí? Humanismo, querer estar ahí. Don de servicio. Don de servicio, son servidores públicos. Claro. ¿Sí? Eso es lo importante. Y segundo, poder hacer realmente y quien dirija, quien sea fiscal, quien sea procurador o el fiscal, que ahora son fiscales generales, sean realmente gente que venga del ejercicio de la postulancia, ¿sí? No que vengan políticos, expolíticos o familiares de políticos. Son licenciados en Derecho, pero nunca litigaron. O anduvieron en cuestiones políticas y ahora son fiscales. No va a funcionar. No, pues digo, es como aquel estudiante que nunca pasanteó y quiere postular, pues no va a saber. O sea, requiere un cambio radical, ¿sí? Y saber realmente que tenga esa característica de ser servidor, de escuchar. Definitivamente. No que se lo pase al secretario y al secretario del secretario. O al proyectista es el que termina luego siendo las cosas. Eso es. Si no, no vamos y hacer un buen diagnóstico. Sí. Para saber quiénes están, cuánto tiempo llevan, ¿sí? Y porque hay muchos ministerios públicos o servidores públicos que tienen muchas quejas en el órgano interno de control y ahí siguen. Definitivamente, gran respuesta. Yo creo que ahí es donde son los puntos donde se debe de atacar. Para ir cerrando, mi querido doctor, estoy convencido de que cualquier carrera que uno emprende, sea lo que sea, está llena de puntos grises donde a veces estamos a punto de, como decimos aquí en México, tirar la toalla por la dificultad, porque las cosas no se nos están dando. Si es que usted las ha vivido y que han reforzado la sólida carrera que tiene al día de hoy, me gustaría saber cuál ha sido ese punto de quiebre en el que usted ha estado quizá a punto de tirar la toalla. Puede ser muchos años atrás o reciente, digo, no lo sé, ya nos contestará usted. Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio que usted ha dicho todo este esfuerzo, toda esta dedicación, todo este tiempo? Hemos perdido a veces hasta la vista de leer libros tan pequeñitos, mejor dicho, con letras tan pequeñitas. Todos estos momentos han valido la pena. Reformulando, ¿cuál ha sido el momento más gris donde
¿Usted dudó incluso como autosabotaje a veces que uno tiene? Y en contraparte, ¿cuál fue el momento más satisfactorio de esta carrera que hoy nos platicó? Claro, mira Ricardo, desde luego hay momentos o hay triunfos y hay fracasos. Claro. Eh, los momentos más difíciles que he vivido como abogado postulante es cuando tú le dedicas esfuerzo a un caso, horas de estudio, análisis, investigación, y tú sabes que va a salir bien y cuando te dan la resolución o la sentencia es negativa, condenatoria, ¿no? Y dices tú, ¿qué pasó? ¿No? Sí. O actualmente en el sistema acusatorio, en las audiencias, ¿no? Cuando los jueces polémicos te dicen que estás mal o pero te lo hacen ver de una manera que dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Si yo me preparé, yo sabía que esto lo iba a sacar adelante y para ellos no. Entonces, sí, hay esos momentos difíciles, pero es realmente ahí donde cuando tienes realmente esa vocación de ser abogado postulante, no te vas a quedar con eso. Dices tú, yo redoblo mi esfuerzo, analizo qué fue lo que pasó y sigo adelante. Aquí no hay momentos para decir yo ya no quiero. Sacar el estómago de abogado, Sí, ¿no? sí, tienes que sacarlo, ¿no? Y decir, ok, voy a analizarlo, pero yo voy a seguir. Yo sé que yo estuve bien o a lo mejor sí fallé, pero no es tal cual como lo hizo ver el juez. Uh-huh. Porque sí hay jueces que te hacen ver que todo lo que estás diciendo no está bien, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte negativa. La parte positiva, el triunfo, cuando tú sientes esa satisfacción y es definitivamente cuando obtienes una sentencia absolutoria, cuando te dan un amparo, tanto en la provisional como en la definitiva, le entregas buenas cuentas a tus clientes y algo que yo siempre he vivido muy emocionante es cuando, porque a veces te toca defender al que ya está privado de su libertad y por tu trabajo y de tu equipo, finalmente obtienes la libertad. Ese momento, cuando, porque sí los acompaño, todos los que somos penalistas sabemos que estas personas salen después de las 11 de la noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se abren las puertas, esas puertas grandes de los reclusorios tipo gris o negra, se abren las puertas y empiezan a salir y están sus familiares, los abrazan y te dan las gracias. Tu mismo cliente te dice gracias, si no es por usted yo no estaría aquí. Eso es cuando tú dices, valió la pena todo el tiempo que yo he estudiado, las horas de sacrificio, las horas de desvelo, las horas de que me pasé de hambre, porque el abogado postulante así es, ¿eh? Sí. Pero yo prefiero ser abogado postulante porque tengo mi libertad de tiempo. Yo decido lo que quiero hacer, si me quiero seguir capacitando a la hora que yo quiero, no estar en un horario, ¿sí? Cubriendo horas y después de las horas todavía que te piden que te quedes más porque así lo quiso el director o el jefe y no haces nada. En cambio, tú en tu despacho, pues, tú manejas tu tiempo, llevas tu agenda, ¿sí? Y tienes esa oportunidad. Y también el abogado postulante, sabemos todos los que estamos en despachos, de repente nos llega gente o algún cliente nos pide, oye, te voy a enviar a una persona, pero está económicamente mal. Entonces nosotros decidimos hacerlo por bono y no cobrarles. Uh-huh. Eso es algo que yo siempre les digo a mis alumnos. No se olviden de ayudar a algunas personas cuando ustedes lo analizan y ven la necesidad que realmente no tienen cómo, pero hay un problema bastante fuerte. Su papá, su novio, su hermano está privado de la libertad y realmente no hizo nada, o le pusieron un 4 o el anterior abogado no hizo nada, el defensor de oficio no hizo nada. Uno en ese momento decide llevarlo. Y esa es una gran satisfacción que uno tiene. Y por eso,
por eso y por otras cosas más, yo he decidido ser abogado postulante y lo voy a seguir haciendo. Se los digo, se lo digo a mi esposa, se lo digo a mis hijos, yo voy a seguir trabajando. Mientras yo pueda caminar, yo me sienta bien, yo físicamente esté bien, lo voy a seguir haciendo. Y ya tengo algunos años en esto. No me has preguntado la edad, pero si me la preguntas, Sí. tengo 67 años. Y sigo soñando, y sigo preparándome, y sigo ilusionándome. Eso es algo que uno debe de tener. Porque ya lo dijo un filósofo importante, cuando el hombre empieza a perder ese interés en hacer cosas nuevas, en estudiar, en estar activo, el hombre empieza a decrecer. Lo dijo un filósofo muy importante, ¿no? Entonces, mientras yo tenga ese espíritu y esa vocación, lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir postulando, voy a seguir dando clases. Definitivamente, como dice su portada, por convicción y por vocación. Así es. Nunca mejor dicho. Así es, Ricardo. Llevo más de una hora haciéndole preguntas. Muy amablemente usted me las ha contestado. ¿Hay alguna que usted le gustaría hacerme a mí? Pues pues sí, yo te regresaría una de las preguntas y te diría a ti, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Gran pregunta. Me he planteado ya no preguntar esto porque me agarran siempre en curva, pero se lo voy a contestar. Honestamente, yo estaba por estudiar contaduría. Previamente estudié administración de empresas, iban muy de la mano. Pero en contaduría llevábamos derecho. Y yo me di cuenta que era muy buena en esas clases. Entonces, por situaciones académicas, casi me fue muy mal en un examen. Estaba como en el punto en de decir, me paso a derecho, que ya me empezaba a gustar, que ya había tenido antecedentes, a lo mejor de asuntos personales, donde un abogado había sido el protagonista para mi bien. Y todo como dicen, ¿no? Todas las constelaciones se alinearon y se me hizo muy fácil el cambio y no me equivoqué. Fue una carrera que desde el principio, como usted mencionamos en su podcast, el pasantear desde muy temprano me ayudó muchísimo y que no me arrepiento. Fue sin duda, a veces, yo se lo decía detrás de cámaras, a veces la vocación te llama. Entonces, yo ni siquiera lo tenía en mente, pero aquí estamos y no me arrepiento y no me equivoqué. Doctor Marco Antonio León, un gustazo haberlo tenido. Ricardo. Por aquí. Quiero comprometerlo a que tal vez en la siguiente temporada podamos volver a platicar, volver a ver qué ha pasado en este tiempo. Y algo para cerrar, ¿dónde lo podemos seguir? ¿Dónde puede la gente buscarlo, seguirlo? ¿Alguna asesoría, sus instalaciones? No sé, algo para que los que nos están escuchando estén pendientes de lo que se viene para usted. Nos decía que tal vez un libro próximamente, entonces que lo estén siguiendo y buscando. ¿Cómo no? Con gusto. Estoy en todas las redes y formas de comunicación actual. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, como Marco Antonio León Fernández o también como Marco León Fernández. Mi teléfono es, lo digo y siempre lo he dicho, uno como abogado se convierte en una persona pública y nunca he tenido miedo, no me ha pasado nada en 40 años que llevo. Mi teléfono celular es el 55 35 22 26 24. Mi correo electrónico es todo con minúscula leonfdz@yahoo.com.mx y me encuentran en la Barra Nacional de Abogados, me encuentran también en INACIPE. El despacho está ubicado aquí en Coyoacán, entonces estamos a sus órdenes y fue un gusto, Ricardo, que me hayas dado esta oportunidad de platicar diferentes tópicos de la postulancia y del litigio en materia penal. Y con mucho gusto te acepto la palabra el día que tú quieras, con el tema que quieras del derecho. Con mucho gusto lo haremos.
y sí, o sea, tengo un pequeño libro que se fue editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Nacional, se titula los Violación de los Derechos Humanos del imputado en la etapa de investigación. Y el libro que comento, que estoy trabajando, es un tema de mi investigación doctoral y es sobre los embriones humanos productos de las técnicas de fecundación in vitro. Es un tema poco tratado en México, es un tema que abarca cuestiones de derecho civil, filosófico, también derecho penal, y en su momento les haremos saber cuándo ya se puede estar a la venta. Y aquí tienen los micrófonos abiertos cuando lo quiera presentar. Pues muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Ya saben dónde seguir al maestro. Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, maestro. Gracias, Ricardo. Es un gusto.